Bien, buenas tardes, señorías. Podemos, después de su ridículo de la semana pasada, tras votar en contra de la prohibición del burka y del niqab en los espacios públicos, dejan bastante claro que no les interesa para nada votar a favor de medidas que protegen a la mujer, sino todo lo contrario. Y claro, tras este ridículo le ha seguido el resultado de las elecciones de Extremadura y de Aragón, ya que ustedes pues, van teniendo más claro que Podemos se hunde. Y tras su demagogia ya sabemos que lo que hay es división, enfrentamiento y un afán de adoctrinamiento. Ustedes ya no se esconden y con esto que traen hoy pues dejan muy claro que quieren pervertir a nuestros menores desde que son bebés. Podemos quiere que en España haya un plan estatal para que se implante la educación sexual integral en el sistema educativo. Y, como no, tampoco a esta iniciativa le va a faltar el ingrediente de combatir los discursos de odio y la desinformación. Esta obsesión de adoctrinar resucita de nuevo la apología de la pederastia que tanto les gusta a su señoría sacar a pasear para tener esos minutitos de gloria en los medios de comunicación y abrir de nuevo ese debate. Iniciativa que viene disfrazada de una falsa protección del menor, que lo que pretende es, pues sí, corromperlo y pervertirlo. Es desde que ustedes han llegado, señoría de Podemos, a la política, que los españoles tenemos ahora que combatir los discursos de odio y la desinformación. Ustedes no son defensores de nada. Aquí, quien suelta violadores son ustedes, son unos sueltas violadores. Aquí, quien tolera los símbolos de sumisión, como el burka y el niqab, son ustedes. No es defensa del menor adoctrinar sexualmente, ni gritar que si un menor da el consentimiento puede mantener relaciones sexuales. ¿No se acuerdan de las palabras de la señora Montero, que decía que los menores tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien deseen si existe consentimiento? Aquí, quien incita a la pederastia son ustedes. Los adultos que mantienen relaciones con menores no son disidentes culturales ni pertenecen a un universo de diversidad afectiva, señorías de Podemos, son delincuentes sexuales. Además, debatimos algo mucho más profundo y grave de lo que parece, porque no es solo esta iniciativa de Podemos lo que nos da realmente asco, sino que, por ejemplo, el Partido Popular haya mejorado con una enmienda, una iniciativa de Sumar hace algunos meses en la Comisión de Sanidad, en la que proponía que se establecieran enseñanzas mínimas con respecto a la educación afectivo-sexual en todas las comunidades autónomas y formación del profesorado en materia afectivo-sexual, que Sumar, pues, claro está, aceptó encantado. Por mucho discurso que ustedes hagan aquí hoy detrás mía, señorías del Partido Popular, una cosa es lo que dicen ustedes en palabras, pero en papeles pone otra muy diferente. Y si no, recordemos el cartel del Partido Popular en Almería, financiado además con fondos del Pacto de Estado, con una cara de un niño que decía: si dice no, no es sexo, es agresión. Es que ustedes, señorías del Partido Popular, es que no se enteran. Con un menor siempre es agresión sexual y siempre es violación. Son ustedes una estafa. Eso es lo que son. Hace unos meses también se votó en este Congreso erradicar el matrimonio infantil, que cada vez hay más casos en España, gracias a importar esa cultura que es completamente incompatible con la nuestra, que consiente que niñas se casen y que mantengan relaciones sexuales con hombres que son además mucho más mayores que ellas. ¿Y qué votaron ustedes, señorías de Podemos? Ustedes votaron que no. Toda la izquierda votó que no. Toda la izquierda es un lobo con piel de cordero. Ustedes, cuanto más sustituyan la autoridad de la familia por la autoridad del Estado, cuanto más sustituyan la educación por ideología, cuanto más sustituyan ustedes la protección por la intromisión de la identidad, más traspasan esa línea roja que muchos jóvenes hace mucho tiempo se han dado cuenta que ustedes han sobrepasado. La escuela no es un lugar de adoctrinamiento, es un lugar de conocimiento y no un laboratorio ideológico de la izquierda. Ustedes firman esta iniciativa como si fuera una conquista de derechos, porque ustedes se creen realmente, moralmente superiores. El comunismo se cree moralmente superior después de haber dejado millones de asesinatos por imponer sus ideas por todo el mundo. Se creen ustedes con el derecho de robar la inocencia de los menores y pervertirlos, y encima hacerles creer que eso es progreso. No es casualidad tampoco que el comunismo ataque siempre los mismos pilares, que son la familia, la tradición, la identidad nacional, la identidad individual, porque saben que mientras que haya padres que sean libres y hijos protegidos y españoles también unidos, su proyecto ideológico no germina. Y termino, señor presidente. Nosotros tenemos muy claro desde Vox
que no a la ideología en las aulas, no a los contenidos sexuales desde educación infantil, no a la sustitución de los padres por el Estado y sí a la familia y a la libertad, sí a una enseñanza basada en conocimiento y en el mérito, sí a la verdadera defensa y protección de la infancia. Saquen vuestras asquerosas manos de nuestros hijos. Los niños no se tocan, señorías de Podemos, no se tocan. Gracias, señor Armario. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Velasco Morillo. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Estamos con una iniciativa que tiene que ver con el ámbito educativo y la señora Belarra ha empezado relatando una serie de frases, pero se le ha olvidado una cita de Pablo Iglesias: la azotaría hasta que sangrase. No sé si ha sido intencionado o un olvido. Su iniciativa gira exclusivamente alrededor de la ley de salud sexual, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva. Y, desde luego, llama mucho la atención que en ningún momento del texto de la iniciativa ni en su intervención hagan mención o referencia alguna a lo dispuesto en la LOMLOE, ley que, por cierto, recordarán todas sus señorías, fue aprobada estando Podemos en el Gobierno. En esta ley le dan a la salud sexual y reproductiva un tratamiento transversal en primaria y secundaria. Además, la presentan en un momento político, señora Belarra, no muy boyante para ustedes. Mucha energía en esta tribuna, pero desde luego cada vez son más la pérdida de representación territorial. Y también se encuentran en una fase de búsqueda de nuevas propuestas políticas. Su propuesta no tiene nada de novedad. Ya la presentaron la legislatura pasada en diferentes comisiones, tanto en la de Educación y en la de Igualdad, incluso fueron aprobadas, pero está visto que no ha sido de su agrado los avances. Señorías, el sistema sanitario vigente, conforme a la LOMLOE y a los surreales decretos, ya recogen de forma expresa la educación afectiva sexual, no como contenido aislado, sino como parte de los principios pedagógicos, los objetivos de etapas, las competencias y los saberes básicos de diversas áreas y materias. Los reales decretos de enseñanzas mínimas de todas las etapas educativas incorporan la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad y la prevención de conductas discriminatorias y violentas. Parecen desconocer las propias normas que aprueban con su voto. En otro orden de cosas fundamentales para mi grupo, no es de recibo que hagan responsables de la falta de educación sexual a los profesores, que son el profesional pedagógicamente cualificado para adaptar los contenidos al contexto y a la edad del alumnado. Señorías, para elaborar una propuesta curricular de alta calidad que contemple la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, tiene que contemplar dos premisas claras, entre otras. Tiene que responder a la edad y necesidades formativas de los alumnos y garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones, como se establece en el artículo 27.3 de la Constitución española. Y hablando de sistema educativo, permítame que hable de Castilla y León, mi comunidad, donde la educación se posiciona como la mejor de España, destacando por su alta calidad, equidad y resultados en informes internacionales y uno de los mejores del mundo según los datos del informe PISA. Un sistema educativo de éxito, con libertad, calidad y equidad.
garantizando la educación en el medio rural, manteniendo colegios con 3 alumnos, apoyando a nuestros docentes, pilares del éxito, y vamos a seguir avanzando hacia una formación profesional de excelencia. Y en el ejercicio de sus competencias de desarrollo curricular, la comunidad autónoma ha concretado los mandatos en sus decretos de currículo, incorporando la educación afectivo-sexual de forma explícita y aplicada. El modelo curricular vigente no sitúa la educación afectivo-sexual como un bloque aislado, sino como un contenido integrado y adaptado al desarrollo del alumnado. Enfoque progresivo por etapas, tratamiento desde las distintas áreas del conocimiento, vinculación con salud, convivencia, igualdad, valores cívicos y desarrollo emocional, integración en competencias y criterios de evaluación. Y esto responde a criterios pedagógicos consolidados. La educación en valores personales y relacionales funciona mejor de forma integrada que como modelo independiente obligado uniforme. Además, es importante destacar que el currículum no se queda en meras enunciaciones normativas, sino que se concreta en propuestas pedagógicas y organizativas que operan en las aulas y en los centros educativos en mi comunidad. Está claro que, con base en la normativa vigente y su desarrollo efectivo, la educación afectivo-sexual ya está expresamente contemplada. Existe desarrollo autonómico completo en Castilla y León. Se aplica de forma transversal, progresiva y evaluable conforme a criterios pedagógicos. El profesorado está cualificado y cuenta con formación permanente y recursos específicos. Hay colaboración con los profesionales sanitarios que aportan especialización técnica. El modelo actual permite adaptación a contexto, edad y centro dentro del marco normativo. Señorías, para concluir, no resulta necesario un nuevo plan estatal obligatorio adicional, dado que los objetivos que se persiguen en su iniciativa ya están normativamente integrados y operativamente desarrollándose en las comunidades autónomas. Le he puesto el ejemplo de mi comunidad autónoma, Castilla y León, con un modelo educativo consolidado y reconocido por sus resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velasco. Continuamos ahora con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Alós López. Gracias, presidenta. Señorías, hoy presentamos esta iniciativa con el objetivo de que España empiece de una vez a cumplir la ley y deje de ser el eslabón débil de Europa en materia de retornos e inmigración. Los datos son incontestables. Según Eurostat, entre enero y septiembre del 2025, España notificó más de 41.000 órdenes de expulsión. Sin embargo, la propia Secretaría de Estado de Seguridad ha reconocido que apenas se ejecutaron algo más de 3.000. Estamos hablando de que solo se ejecutan 7 de cada 100 órdenes de expulsión. Esto no es un fallo puntual, es un fracaso estructural y es un mensaje devastador. En España, incumplir la ley sale gratis. Y por si fuera poco, el Gobierno prepara la mayor regularización masiva de inmigrantes irregulares de nuestra historia, en un país donde, según las estimaciones, residen alrededor de 840.000 personas en situación irregular. Nunca ha habido en nuestro país tantas personas extranjeras, más del 14% de la población total, y nunca se había planteado una regularización de semejante alcance. Señorías, ¿qué señal están enviando? Yo se lo diré. Por un lado, se dictan órdenes de expulsión que no se cumplen. Por otro, anuncian que quien permanezca irregular un mínimo tiempo podrá obtener papeles. Y para colmo, como acreditación de no tener antecedentes penales, bastará una simple declaración responsable. Señorías, les recuerdo que a un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas actividades. Y, sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral.
¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿De verdad creen que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas? Esta regularización no solo es injusta para los ciudadanos españoles, lo es también para quienes han venido legalmente y han esperado años en trámites burocráticos interminables. Es un premio colectivo por el mero paso del tiempo. Y lo que es más grave, es un potente efecto llamada que están utilizando ya las mafias e introduce riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana. Las cifras europeas muestran que las entradas irregulares han descendido en la Unión. Sin embargo, en la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta directamente a España, han aumentado. Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos. Así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen. Miren, la propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial, imposibilidad de localización o falta de cooperación consular. Es decir, el sistema no funciona. Y en lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva. Señorías, esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de Derecho, va de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplen, va de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado. Nuestra proposición es clara en sus peticiones. Primero, garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión. Segundo, aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente en delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno. Tercero, reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas. Cuarto, revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión. Y quinto, reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impulsar la colaboración con Frontex. Pero además, señorías, esta iniciativa es coherente con el nuevo reglamento de retorno presentado por la Comisión Europea en el marco del Pacto de Migración y Asilo. Este reglamento, y es muy importante subrayarlo, no es una directiva. Es un reglamento directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros. Establece normas comunes, refuerza la cooperación, introduce la orden de retorno europea, integrada en el sistema de información de Schengen, y endurece las medidas frente al riesgo de fuga y frente a quienes representan una amenaza para la seguridad. También amplía los motivos de detención, permite prohibiciones de entrada de hasta 10 años e incluso 20 para casos de alto riesgo. Y exige que cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión. ¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este reglamento si hoy ejecuta solo el 7% de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones si éstas no se cumplen? ¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros? El Reglamento Europeo habla de eficacia, de cooperación, de prevención de movimientos secundarios dentro de Schengen. Justamente lo contrario de lo que hace el Gobierno con la regulación masiva, que rompe la coherencia del sistema europeo y nos enfrenta con nuestros socios. De hecho, hemos leído esta semana que 13 primeros ministros reprocharán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por obviar el pacto migratorio. Consideran que España ya no es un socio fiable por asumir una decisión unilateral que compromete la integridad del espacio Schengen. Señores del Gobierno, gobernar no es improvisar, no es utilizar el BOE como herramienta electoral, no es hurtar el debate parlamentario cuando no se tienen los apoyos suficientes. Gobernar es asumir la realidad, decir la verdad, tomar decisiones responsables y cumplir la ley. España necesita una política migratoria de Estado, con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos. Y, por supuesto, ejecutar las órdenes de expulsión. Humanidad sí, pero también justicia. Integración sí, pero también cumplimiento de la ley. Solidaridad sí, pero también responsabilidad. No pueden seguir trasladando a comunidades autónomas y ayuntamientos los costes de la improvisación. No pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica. No pueden pedir confianza a los ciudadanos mientras envían el mensaje de que el cumplimiento de la ley es opcional. Por eso pedimos el apoyo a esta proposición no de ley.
porque va a favor del Estado de Derecho, va a favor de la convivencia, va a favor de una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo, va a favor de lo que esperan nuestros socios europeos de un país fiable. España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática. España debe cumplir la ley, debe controlar sus fronteras, cumplir sus expulsiones y estar a la altura de lo que esperan los socios europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alós. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Catalán Higueras. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, este Gobierno no tiene una política migratoria real y efectiva. Lo hemos venido denunciando en otras ocasiones, porque actúa en función de las circunstancias de cada momento y lo hace a la luz de los intereses partidistas y sectarios que tiene, sin ningún tipo de criterio y en ocasiones en contra de los mandatos de la Unión Europea. Unión Europea que ya ha advertido a España de sus reparos a lo que es la regularización masiva que tiene en objetivo el Gobierno. Pero además Unión Europea que marca unas directrices y que el propio Gobierno incumple. Hemos podido comprobarlo a la hora de abordar todo aquel tema de los menores no acompañados hacinados en Canarias, también de la regulación masiva sin ningún tipo de rigor jurídico y que el Gobierno metió en el cajón y luego lo sacó de ese cajón del olvido para mercadear con los 4 votos de Podemos y sumarlos a otras iniciativas, y lo estamos viendo con las órdenes de expulsión. Porque, señorías, el nivel de cumplimiento de las órdenes de expulsión de nuestro país es ridículo, vergonzoso, por dejadez, por incapacidad, por incompetencia o por puro interés. No alcanzamos el 8%, cuando en el resto de países de la Unión Europea estaríamos hablando de un cumplimiento del 25 y 30%. Si valoramos también la evolución de los últimos años, podemos comprobar cómo esta también ha ido disminuyendo. Un poco más de 5.000 expulsiones se llevaron a cabo en el año 2016. En el año 2019 un poco más de 4.500. En el año 2025 3.398, cuando las órdenes de expulsión emitidas habían sido más de 41.000. Por lo tanto, señorías, en esa línea, el Gobierno tiene que tomar decisiones, tiene que actuar con eficacia, con eficiencia. Y una de las cuestiones que se está planteando y viene recogida en esta propuesta que nosotros apoyaremos es la firma de convenios, no solo ya de España como país, sino algo fundamental, de la Unión Europea, porque la política migratoria de España tiene que ser la que marque la Unión Europea. No podemos ir por libres. Y, señorías, para finalizar, es indignante comprobar cómo cuando al Gobierno se le pregunta por la nacionalidad de las personas que tienen una orden de expulsión o aquellas que se han ejecutado, el Gobierno calla. Sigue otra vez en la opacidad, una vez más, y lo justifica diciendo que es que de facilitar esa información se podrían generar problemas en la política exterior de nuestro país. Prepotencia y soberbia, una vez más, de este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera. Gracias, señora presidenta. El Partido Popular parece que se ha marcado competir con Vox. Y permítanme el consejo, cuando se compite en el terreno del odio, nadie gana.
Y además, mucho menos se combate aquello que ustedes decían que venían a combatir. Lo que nos traen hoy aquí a través de esta proposición no de ley es una carrera pues por ver quién propone más expulsiones, más titulares incendiarios y más mano dura contra las personas migrantes. Pero esta competición, señores del Partido Popular y señoras, no les está sentando a ustedes nada bien, porque a pesar de intentar endurecer su discurso migratorio, lo único que hacen es comprarle el discurso a sus compañeros de ultraderecha. Hablan de ejecución efectiva, como si el problema de este país fueran las personas que no tienen papeles. Pero no dicen nada de esos empresarios que se aprovechan de estas personas y les pagan una miseria y las tienen en situación de explotación. No dicen nada tampoco de la economía sumergida que se supone que ustedes han querido combatir, pero nunca han hecho nada serio para revertir la situación. Tampoco dicen nada de las familias que llevan años y años trabajando y contribuyendo a nuestra economía, eso sí, sin ningún tipo de derechos. Cuando se debatió la iniciativa legislativa popular, al final ustedes se dieron a la presión de 700.000 firmas, se dieron a la presión de la Iglesia, pero no fue para buscar una posición valiente en política migratoria, fue, y ahora lo estamos comprobando, por puro oportunismo político. Y ahora, cuando creen que pueden rascar votos hacia su derecha, ahora cambian el tono e intentan mimetizarse con el partido Vox. Desde Podemos le vamos a decir sin complejo que nosotras estamos completamente orgullosas de haber sido impulsoras de la regularización de las personas que estaban en nuestro país en una situación irregular. Porque regularizar significa fortalecer nuestra seguridad social, significa garantizar derechos laborales, significa proteger a todas esas mujeres migrantes que cuidan a quienes más queremos. Y también regularizar significa combatir la explotación. Y eso sí, señores del Partido Popular, eso sí que es eficacia. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, España sufre una invasión migratoria producto de la política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo desde hace décadas. Ahora Sánchez se propone llevar adelante una regularización inmediata de 500.000 de inmigrantes ilegales, que van a ser muchos más, entre 2 y 3 millones, una vez los regularizados ahora completen sus procesos de reagrupación familiar. Todo ello en base al nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero al minimizar al máximo los requisitos del arraigo. Por cierto, conceptos arraigo y reagrupación familiar, introducidos en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2000 por el Gobierno de Aznar. Así que, señorías, esta nueva regularización masiva lo único que va a hacer es alentar aún más el efecto llamada y, por tanto, aumentar esa invasión migratoria con las consecuencias nefastas que tiene en el ámbito social, es decir, más problema de la vivienda, más colapso de la sanidad y de los servicios sociales, más precariedad del mercado de trabajo y más delincuencia. Sí, señorías, más delincuencia.
porque ahora se van a poder regularizar todos aquellos que en este momento andan delinquiendo en nuestras calles con tal de que no tengan antecedentes penales o ellos mismos digan que no los tienen suscribiendo una mera declaración, aunque tengan un largo historial de antecedentes policiales que son cosas distintas. Por eso, previniendo esta situación, el Grupo Parlamentario Vox fue el único grupo en esta Cámara que hace meses se opuso a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que tenía el mismo fin de esta regularización masiva que ahora se va a llevar adelante. Hemos denunciado la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez para garantizar la seguridad de nuestras fronteras, combatir a las mafias y a las ONGs que colaboran con ella, mantener una política de firmeza frente a Marruecos y ejecutar las órdenes de expulsión que se dictan. Porque se ejecuta un porcentaje ridículo en torno al 7% anual, por cierto, en términos muy similares al que se ejecutaba en la época del gobierno de Rajoy. Así que, en contexto general, señorías, conviene recordar algunas cosas. Primero, que en el año 2015 el gobierno de Rajoy llevó adelante una reforma del artículo 89 del Código Penal, que sigue vigente, que dificulta la expulsión de delincuentes extranjeros una vez estos salen de prisión. Segundo, que con los mismos argumentos que hoy el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido en esta tribuna, ha venido sistemáticamente durante años votando en contra de todas las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox en orden a frenar esta invasión ilegal. Y tercero, que tuvimos que abandonar los gobiernos autonómicos porque el Partido Popular llegó a un acuerdo con Sánchez para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las diversas comunidades autónomas. Problema este de los menores especialmente singular por su efecto también sobre el incremento de la delincuencia. En los 2 últimos años, la llegada de estos menores se ha incrementado en un 41%, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos. Marruecos que se está pasando por el forro desde el momento mismo de firmarlo, el acuerdo firmado entre ambos reinos el 6 de abril del 2007 en Rabat para la prevención de la inmigración ilegal de menores extranjeros y la devolución de estos a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. El Gobierno acaba de reconocer que durante todo este tiempo no se ha ejecutado una sola orden de devolución de estos menores a Marruecos. En consecuencia y en atención a todo ello, presentamos enmienda de adición a esta proposición no de ley para darle mayor firmeza, contundencia y claridad. Exigimos la derogación del Real Decreto 1155 de 2024 que aprueba el nuevo reglamento de extranjería. Exigimos la ampliación del número de años necesario para adquirir la residencia de larga duración. Exigimos que se implementen los procesos de reemigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que de manera permanente viven de la ayuda y de los servicios sociales que prestan las diversas administraciones públicas. Exigimos que se deporten a todos aquellos extranjeros que delincan o que pretendan imponer el islamismo. E igual forma, que se les prive, se les revoque la nacionalidad española, se lo tienen y se les expulse a aquellos que estén en situación de perpetrar cualquiera de las dos conductas que acabo de señalar. Y por último, exigimos que se ponga fin a cualquier política inmigratoria que tenga por objeto traer más inmigración ante la situación de saturación inmigratoria que en este momento tiene España y, por supuesto, a cualquier proceso de regulación afecto a tal fin
por las situaciones nefastas que esta saturación inmigratoria está produciendo en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la precariedad del mercado de trabajo y también en el ámbito de la delincuencia. Termino, señora presidenta, diciendo que todas estas exigencias son exigencias acordes con el interés nacional, acordes con el sentido común y acordes con lo que opinan millones y millones de españoles hartos ya de aguantar tanta patraña. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García.